Excelente. Ahora sí pasamos a la Edad de Oro en España, ¿ya? Vamos a realizar una aproximación a la novela picaresca. A ver, hechos históricos importantes que van a prefigurar, ¿no? El desarrollo, pues, de esta época áurea, ¿no? De esta época dorada para España. A ver, en 1492 se da la expulsión del último rey moro, Boabdil, de España, ¿no? Se lo expulsa de Granada, que está al sur de España, ¿no? Granada muy famosa porque vio nacer a uno de los grandes poetas del siglo XX, como fue Federico García Lorca, ¿no? Muy bien. Ese mismo año se da el descubrimiento de América de Cristóbal, ¿no? Por parte de Cristóbal Colón, ¿ya? 1492. O sea, mira lo importante que ocurre, ¿no? En el año 1492. Por eso, para muchos historiadores, la Edad de Oro se inicia, pues, en 1492, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Inicia, ¿no? El periodo de esplendor. Inicia el periodo de esplendor, ¿no? Muy bien. En 1492 también encontramos, perdón, la publicación de la primera gramática castellana, que le da unidad, ¿no? Al uso de la lengua castellana, ¿ya? Porque antes de la publicación, pues, se usaba el idioma de manera muy libre, ¿no? Sin normas, sin reglas fijas. A partir de la publicación que realiza Antonio de Nebrija, ya pues hay una homogenización en el uso del idioma castellano, ¿no? Muy bien. Y, y es importante porque si no hay unidad lingüística, ¿cómo hay unidad, pues, idiomática y cultural? Pues, ¿no? Muy bien. Aparte, si es una época esplendorosa en las letras, hay que cultivar las letras de la mejor manera, siguiendo ciertas normas, siguiendo ciertas reglas, pues, ¿no? Muy bien. Por eso es importante, ¿no? La publicación de la gramática castellana. Refleja, pues, la unidad cultural en el uso de ese idioma. Bien, encontramos el ascenso de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Cuando Carlos I, ¿ya? Se convierte en el nuevo rey de España, ¿no? Muy bien. Carlos I, nieto de Maximiliano I, quien fallece, pues, hacia 1519 y le cede, pues, ¿no? El derecho a sucederle en el trono del Sacro Imperio Romano Germánico a Carlos I, el rey de España. Con el título de emperador será Carlos V llamado, ¿ya? Como rey de España, Carlos I. Como emperador, Carlos V, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. Y durante el gobierno, pues, de Carlos I, España llega a su máximo esplendor, ¿no? Luego será sucedido por su hijo Felipe II, y ya en el periodo barroco tenemos, pues, a Felipe III, a Felipe IV y a Carlos II, ¿ya? Que es el último rey de la dinastía de los Habsburgo, porque ya después de la muerte de Carlos II toman el control otros, ¿no? Gobernantes de otra dinastía, los Borbones, ¿no? Los Borbones toman el control del gobierno español a partir de 1705, cuando llega al ascenso del trono Felipe V, ¿ya? Muy bien. Ahora, durante el gobierno de Carlos I y también, pues, Carlos V, se realiza la conquista de los aztecas, ¿no? Y también la conquista de los incas. Las riquezas de estos dos grandes imperios americanos van a enriquecer notablemente a España y van a convertir a España en una de las grandes potencias del mundo, si no la más importante entre los siglos XVI y XVII. ¿Ya? Bien, chicos. O sea, España se hizo rica con nuestras riquezas, ¿no? Muy bien. A ver, definición. Fue un periodo de gran esplendor artístico, porque no solamente vamos a tener destacados poetas, dramaturgos y novelistas. También vamos a tener escultores como Alonso Berruguete, ¿no? Autor del Sacrificio de Isaac en el campo de la escultura. Tenemos al Greco, ¿no? A Diego de Velázquez, a Murillo, ¿no? En el campo de la pintura. Tenemos a Churriguera en el campo de la arquitectura. El estilo churrigueresco lo podemos observar, por ejemplo, en la imagen que nos acompaña en el lado derecho, ¿no? Esa imagen no es de España, es del Perú, chicos, ¿ah? Profe, ¿qué parte del Perú? Lima, chicos. ¿Qué parte de Lima, profe? ¿Villa María el Triunfo? ¿Villa El Salvador? ¿Ya? Muy bien. Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Claro, es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Girón de la Unión, chicos. ¿Ya?
claro, si conocen o salen, pues, ¿no? Del cono sur, si salen de vez en cuando, o han salido de vez en cuando de San Juan de Miraflores, de repente han ido al centro, ¿no? Al centro histórico de la capital. Claro, por ahí está Sofía, muy bien, tú sí sales, ¿ah? Muy bien. O bueno, salías. Bien, ahí está, ¿no? Ese es el estilo churrigueresco, lleno de adornos, como una especie de horror al vacío, ¿no? La familia churriguera se dedicaba a la arquitectura y en el siglo XVII cultivaron ese estilo, ¿no? De horror al vacío prácticamente, ¿no? Con excesivos adornos y detalles, ¿no? Muy bien. Entonces podemos decir que fue una época esplendorosa en las artes, pero no solo en las artes, también en las ciencias. Tenemos nombres como Martín Cortés de Albacar, creador del nocturlabio, un instrumento para la navegación, para que los navegantes puedan poder dirigirse en las aguas, ¿no? Del océano sin ningún tipo de problemas, así como el astrolabio, ¿no? Les permitía guiarse durante el día, el nocturlabio les permitía guiarse durante la noche, era como un GPS, ¿no? Siguiendo pues las estrellas, ¿ya? Muy bien. Midiendo la posición de las estrellas con este instrumento, podían pues ubicarse correctamente en los mares del universo, ¿no? En los mares del mundo, perdón. Tenemos otro nombre, Alonso de Santa Cruz, creador de las cartas esféricas. Y gracias a esas cartas esféricas desarrolladas por Alonso de Santa Cruz, hoy podemos fijar con mayor precisión los usos horarios, pues chicos, ¿no? ¿Ya? Las zonas horarias, ¿no? Y eso lo ven ustedes en geografía, por ejemplo. ¿Ya? También tenemos a Sebastián Izquierdo, ¿no? Que desarrolló cálculos matemáticos, que desarrolló cálculos de probabilidades, o Pedro Núñez, ¿no? Que desarrolló el nonio, que es un escalímetro, ¿no? Muy bien. Entonces, es una época espectacular para España, tanto en las artes como en las ciencias. Y todo esto influye también en el nivel de vida de las personas, por eso es cultural también, ¿no? Muy bien. Fue un periodo de gran esplendor artístico y cultural que gozó España durante los siglos XVI y XVII, ¿ya? Brillaron con semejante intensidad las creaciones líricas, es decir, la poesía, las creaciones dramatúrgicas, las composiciones teatrales, por ejemplo, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, La vida de sueño, de Calderón de la Barca, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, ¿no? Y las obras narrativas, como El Lazarillo de Tormes o El Quijote de la Mancha, ¿ya? Muy bien. Ahora, estas artes se van a vincular con dos movimientos, el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. ¿Ya? Esos son los dos movimientos que forman parte de la Edad de Oro. ¿Ya? Muy bien. Y como ya deslicé, ¿no? Otras manifestaciones artísticas de gran trascendencia fueron la música, la escultura, la pintura, la arquitectura. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora nos metemos de lleno al Lazarillo de Tormes. Chicos, si es que en algún momento se llega a cortar, lo mismo, ¿ya? Entramos por el mismo link, entramos por el mismo enlace, ¿ya? Ya ustedes ya están curtidos, ¿no? Ya son eh, ya bastante experimentados en este aspecto. Bien, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ya sabemos que el autor es anónimo hasta el día de hoy, ¿no? No se sabe con precisión exacta quién es, pues, el autor, ¿no? Aunque Mercedes Agulló hace algunos años atrás deslizó la posibilidad de que fuese Diego Hurtado de Mendoza, pero deslizó la posibilidad, no dijo efectivamente Diego Hurtado de Mendoza es el autor, sino que señalaba una posibilidad, ¿no? En base a algunos documentos encontrados. Bien. Género épico. Profe, ¿pero por qué el autor es anónimo? Bueno, dentro de esta novelita encontramos personajes como el clérigo, como el fraile, como el bulero, ¿no? Como el capellán, como el arcipreste, que están ligados a la Iglesia Católica, ¿ya? Y no son muy bien tratados, son tratados pues con cierta crítica, ¿no? Son pintados de manera negativa. Y era una época en que la iglesia tenía mucho apoyo del poder político, ¿ya? Felipe II, que era pues el gobernante ya de la segunda mitad del siglo XVI, era muy católico, ¿no? Y defenderá a la iglesia católica. Así que por temor a alguna eh, consecuencia negativa para sus intereses, prefiere pues el autor mantener su nombre en buen resguardo, ¿ya? Así se evita pues alguna sanción, ¿no? Muy bien. Género épico porque es una novela picaresca por el que el protagonista es un pícaro y el pícaro es un antihéroe, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y no es antihéroe porque sea villano, malo, perverso. El héroe quiere salvar al mundo, ¿ya? El héroe tiene reglas, ¿no?
sólidas, una moral bastante sólida. En cambio, el pícaro, el antihéroe, ¿ya? Tiene una moral flexible. Si hay que mentir, se miente. Si hay que robar, se roba. Si hay que huir, se huye, pues, ¿no? Por eso es un antihéroe, porque sus acciones no son heroicas. El héroe, acciones heroicas, grandes hazañas, grandes actos, ¿no? Que generan la admiración. ¿Qué hace el antihéroe? Sobrevive. ¿Dónde está lo heroico de sus acciones? No hay, pues, situaciones heroicas, solamente está sobreviviendo, ¿ya? Muy bien, por eso es un antihéroe, ¿ya? Muy bien. Lenguaje popular, porque el que cuenta la historia en una novela picaresca es el propio pícaro, y el pícaro crece en la calle, y si crece en la calle, ¿cómo es su lenguaje? Popular. De esa manera el autor le da mayor realismo a la obra, ¿no? Mayor verosimilitud, ¿ya? Y en esta obra se usa el humor y la ironía, pero para criticar las enormes diferencias sociales que hay, ¿no? Esta novelita trata de mostrarnos el otro lado que la literatura no ha mostrado. Garcilaso de la Vega nos habla pues de pastores idealizados como Salicio y Nemoroso. Fray Luis de León nos muestra lo bonito que es vivir en el campo, pero nadie habla de los pobres. Profe, pero España era rica, sí, era rica, pero sus nobles eran ricos. Así como en el Perú dicen que el Perú está creciendo económicamente, ¿ya? O bueno, decían que crecía económicamente antes de que venga esta pandemia, pero ¿quiénes vivían esa riqueza? ¿Quiénes disfrutaban de esa riqueza? Solo un grupito, mientras que las multitudes vivían pues con grandes estrecheces y limitaciones. Entonces esta novelita muestra el otro lado de la sociedad española, ¿no? El otro lado que la literatura no muestra, que la literatura de esa época no estaba mostrando, ¿ya? Muy bien. Bien, empleo del humor y la ironía para iluminar pues esas diferencias sociales, ¿ya? Carácter realista, ya pues se sobreentiende. Itinerante porque el personaje nos lleva por diversos pueblos, ¿no? Sobre todo por las ciudades de Salamanca y Toledo. Él inicia su historia en Salamanca y la acaba en Toledo. Nos lleva por diversos lugares, por eso es itinerante, ¿no? Muy bien. Hay una probable influencia erasmista porque según el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, padre del humanismo, ¿ya? O el mejor, perdón, el mejor representante del humanismo, porque el padre del humanismo es Petrarca, ¿ya? Erasmo de Rotterdam, en su libro, el, el elogio a la locura, ¿no? Y en el Echiridión, ¿ya? Otro libro bastante famoso de Erasmo, señalaba, pues, que el rostro más visible de la Iglesia Católica son los curas de pueblo, ¿no? El bajo clero, son los que tienen mejor o mayor contacto con la población. Entonces son el rostro más visible, porque el poblador común y corriente, es decir, la masa, no se encuentra pues todos los días con el papa, con un cardenal, con un obispo. Él se encuentra normalmente con un fraile, con un capellán, con un arcipreste, ¿no? Que son curas pues que están en el pueblo. Entonces, si ellos son el rostro de la iglesia, el rostro más visible de la iglesia, ellos deben tener una buena imagen. Y en esta novela se critica la mala imagen del bajo clero. Y eso era lo que le preocupaba a Erasmo. Si lo más visible es el bajo clero, entonces ellos tienen que reformar sus, sus actitudes, corregir sus actitudes y mejorar pues su imagen, porque esa es la imagen que van a transmitir de la Iglesia Católica. Por eso los personajes ligados a la Iglesia que aparecen en esta obra no es un cardenal, no es un papa, no es un obispo, sino el bajo clero, ¿no? Y ahí estaría presente la influencia erasmista, ¿no? Criticar los errores, las malas actitudes, los vicios, ¿no? Las faltas de virtudes que encontramos en estos personajes ligados a la Iglesia, para que se corrijan, claro está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? La honra y la pobreza. ¿Ya? Otros temas, la violencia, por ejemplo, sus dos primeros amos le van a dar duro a Lázaro, ¿no? El ciego y sobre todo el clérigo, ¿no? Se observa un clima bastante violento dentro de la obra, sobre todo en las dos primeras partes, ¿ya? Muy bien, también está presente el hambre, que es la motivación de diversas aventuras de Lázaro, sobre todo con el ciego, el clérigo y el escudero, ¿no? Muy bien. Y también tenemos la venganza que realiza Lázaro en contra de su primer amo, el ciego, ¿no? Muy bien. Ahora, muchos me preguntan, profe, ¿cuál es la edad de Lázaro en la obra? ¿Cuántos años tiene Lázaro? Mira, he estado investigando, chicos, ya para que se lleven una mejor, pues, imagen, un mejor consumo, ¿no? Por lo que están pagando. En la obra se mencionan dos hechos históricos importantes, ¿ya? La batalla de Gelbes es mencionada para referir que el papá de Lázaro fallece en esa contienda.
Para aquel entonces Lázaro tenía ya unos 8 años, ¿ya? Y el otro acontecimiento histórico que se hace referencia es hacia el final de la obra, en el último tratado, ¿no? En el capítulo 7, ¿ya? Ahí se menciona la entrada victoriosa del emperador Carlos V, ¿ya? A las tierras de Toledo, porque recuerda que la obra finaliza cuando Lázaro ya está en Toledo. Y se menciona, ¿no? Que era la época en que nuestro emperador, o sea, Carlos V, ¿ya? Entró a Toledo, ¿ya? Visitó Toledo. Y eso aproximadamente fue en el año 1525. Ahora, la batalla de Gelbe fue en el año 1510. Eso quiere decir que si en 1510 Lázaro tenía 8 años, ¿cuántos años tiene cuando finaliza la obra? A ver, saquen sus cálculos, chicos, apliquen su aritmética, su razonamiento matemático. A ver, recuerda que es hacia 1525 la fecha histórica que se menciona al final de la novela. A ver, chicos, al toque nomás. Claro, muy bien. Es muy probable que Lázaro tuviese 23 años cuando finaliza la obra, ¿ya? Este hombre de 23 años, que ya está casado, nos dice en el prólogo que va a contarle su historia porque vuestra merced, el destinatario de esta larga carta que viene a ser la novela, porque la novela es como una carta en la que Lázaro le cuenta su historia, ¿no? A vuestra merced, un amigo de su último amo, ¿no? Un conocido del arcipreste. A él le cuenta su historia, ¿no? Muy bien. A él le cuenta su historia, ¿ya? En el prólogo señala, pues, ¿no? Que vuestra merced quiere que le cuente por extenso el asunto de probablemente, ¿no? Infidelidad de su esposa, ¿ya? A ver, por ahí hay una consulta. Profe, no entendí el de carácter realista. Ah, ya, lo que sucede es que en esta obra no hay elementos fantásticos, ¿ya? Aquí no vamos a encontrar duendes, personajes sobrenaturales, ¿no? Milagros inexplicables, ¿no? Eso no vamos a encontrar en la obra, ¿ya? Por eso es un carácter realista. Itinerante, ¿ya? Es porque el personaje se moviliza, ¿no? Por diversos lugares, ¿ya? Entre Salamanca y Toledo, ¿ya? Por eso es itinerante también, ¿ya? Espero haber despejado tu duda, ¿ya? Bien, entonces ya entendemos, ¿no? Lázaro tiene un padre que roba para poder subsistir. Eso es un indicativo de la pobreza de Lázaro, ¿ya? De su familia. Lo mandan, pues, después de haberlo castigado, lo mandan fuera de la población y caballero, pues, tiene que subsistir de alguna manera y pierde la vida en la batalla de los Gelbes, cuando Lázaro tenía 8 años. Su madre se quedó sola, buscó una nueva pareja. Su nueva pareja fue un hombre moreno, un hombre negro que curaba las bestias, o sea que era pues una especie de veterinario empírico. Pero este negro también pues va a tener que robar para llevar comida a su nuevo hogar, ¿no? Donde se halla Lázaro. Al principio a Lázaro no le caía muy bien el negro. Lázaro dice pues su feo color, ¿no? Su ceño fruncido, no me inspiraba mucha confianza, pero cada vez que el negro llegaba a casa llevaba huevos, llevaba pollo, llevaba carne, llevaba comida. Entonces Lázaro al toque piensa, si él llega y trae comida, ¿para qué le voy a agarrar cólera? O sea, Lázaro de manera muy pragmática deja de lado pues su desconfianza y empieza también a cogerle cariño pues, ¿no? A Zaide, que así se llamaba ese personaje. Pero Zaide también es ampallado con las manos en la masa, es decir, es pillado robando y lo mismo, pues también lo botan después del castigo, ¿no? Y la madre, pues con 2 niños a cuestas, porque con Zaide también tuvo un hijo, y se da cuenta que a los dos no los puede mantener. Lázaro ya tiene pues unos casi 10 años cuando esto ocurre, así que se desprende de Lázaro, ¿no? Porque Lázaro al ser pues más grandecito come más, gasta más por lo tanto, y se lo entrega a un ciego para que el ciego se haga cargo de Lázaro, ¿ya? Muy bien. Y es el ciego, como ustedes ya saben, quien lo inicia pues en la vida picaresca, ¿no? Es el ciego quien le enseña a ser astuto. Pero muchas veces le metía golpe a Lázaro, a veces hasta por las puras. Lázaro, ven, ¿para qué, señor? Para pegarte. Pum, le pegaba, ¿no? Pobre Lázaro. La primera gran aventura que tienen Lázaro y el ciego es cuando el ciego lo lleva, bueno, le dice, llévame Lázaro a las afueras del pueblo. Esta gente es muy tacaña, no nos dan mucha limosna, hay que buscar un nuevo lugar, ¿no? Un nuevo pueblo, una nueva ciudad, ¿no? Donde nos vaya mejor económicamente. Entonces, por razones económicas, abandonan pues la población en la que Lázaro vivía, ¿no? Que quedaba en Salamanca, ¿ya? Bien. Profe, ¿pero por qué lo llamaban Lazarillo de Tormes?
Porque la gente humilde que no tenía agua en sus hogares, ¿ya? Tenía que ir al río a dar a luz, ¿ya? Y es por eso que Lázaro nace en el río Tormes. Por eso lo van a llamar Lazarillo de Tormes, ¿ya? Bien, ahora, el ciego le dijo, Lázaro, llévame pues a las afueras del pueblo, acá debe haber un toro de piedra. Lázaro, ahí hay un toro de piedra. Sí, señor, acá está el toro de piedra. Acércate, vas a escuchar gran ruido dentro de él. O sea, el toro va a hablar, va a decir algo, ¿no? Y el ingenuo Lázaro, que tenía pues cerca de 10 años, se inclina, ¿no?, sobre el toro y el ciego le da un golpe para que Lázaro se choque contra la cabeza del toro, ¿no? Y el dolor le va a durar por más de 15 días al pobre Lázaro. Y el ciego le dijo, tonto Lázaro, ¿cómo vas a creer todo lo que te diste? No puedes creer todo lo que te dicen, Lázaro. No puedes creer todo lo que te dicen. Deja de ser ingenuo. A mí no me pidas dinero, a mí no me pidas cariño, yo no soy tu papá, no soy tu mamá. Estás solo en esta vida y tienes que aprender a lidiar con ello. Y es así que Lázaro aprende, pues, a ser desconfiado, ¿no? A dejar de ser ingenuo, a no creer en todo lo que le dicen, ¿ya? Como una persona adulta, pues, ¿no? Que deja de ser ingenuo, ¿ya? Se supone que un hombre adulto ya no es ingenuo, pues ya no es inocente, ve el mundo de otra manera. Y Lázaro aprende a ver el mundo de otra manera como si fuera un adulto, ¿ya? Con cierta malicia, desprendiéndose de su natural inocencia apenas a los 10 años, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero así muchos chicos que viven pues en la intemperie, que viven en la calle, tienen que dejar pues su natural inocencia para poder lidiar con este mundo cruel, ¿ya? Así que es una novela que también pues nos hace conocer, ¿no?, esa situación. Una situación que lamentablemente se repite hasta nuestros días, ¿no? Con muchos niños en las calles, ¿no? Arriesgándose constantemente. Bien, ya sabemos que Lázaro, cansado de los malos tratos del ciego, hace pues que el ciego se golpee duramente contra un poste y lo abandona, ¿no? Su segundo amo va a ser el clérigo. Lázaro va a decir del clérigo que escapé del trueno para dar en el rayo, indicando que si el ciego era malo, el clérigo era peor, pues, ¿no? Lo mataba de hambre. Es el más tacaño de todos. Y eso que era un clérigo, ¿eh? Y eso que era un clérigo, es decir, un hombre religioso, un hombre católico, ¿no? Se supone que un hombre católico debe ser bondadoso, generoso, desprendido, así como tu profe de literatura. Pero este clérigo era pues todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Ya. Tacaño, pues, ¿no? Avaro, ¿no? Un harpagón era el clérigo. Bien. Su tercer amo es el escudero. El único amo al que Lázaro le agarró cariño, porque no le gritaba ni le pegaba. Es más, Lázaro conseguía comida mendigando en la calle para alimentar a su amo, ¿ya? Este amo le inspiraba cariño y hasta cierta pena, porque yo no tengo vergüenza de ir a la calle y extender la mano, pero mi amo, por su condición de noble, no puede hacer eso y tiene que morirse de hambre. Entonces vemos cómo, ¿no? Por ocultar las apariencias a veces hasta uno puede morirse de hambre, ¿no? Como el escudero, ¿ya? Bien. Pero la habitación que alquilaban había que pagarla y el escudero no tenía plata, así que tuvo que huir y Lázaro se quedó nuevamente sin amo. El cuarto amo, un fraile. Se supone que el fraile debe tener una vida religiosa bastante estricta, ¿no? Bastante severa, pegada a las reglas de su institución, de su convento, pero él hacía su vida fuera del convento, hacía visitas a sus amiguitas, ¿no? Y era un trotamundos, o sea, le gustaba andar por aquí, por allá, ¿no? Era gran amigo de comer fuera del convento, decía Lázaro, ¿ya? Dando a entender, pues, que el fraile no tenía una vida correcta, ¿no? Con relación, pues, a las exigencias de su institución religiosa. Pero le regaló un par de zapatos porque de tanto andar, Lázaro pues ya se quejaba y Lázaro andaba descalzo. De tanto andar ya le dolían los pies. Así que el fraile, para que ya Lázaro no se quejara, le regaló zapatos. Así que fue el primero en regalarle zapatos. Los primeros zapatos que calzó Lázaro fue un regalo del fraile. Pero solo 8 días le duraron los zapatos porque de tanto andar se abrieron los zapatos, dice Lázaro. Ya, muy bien. Ya cansado de ir por acá con el fraile, lo abandonó. ¿Ya? Luego pasamos con el bulero. El bulero es aquella persona que está vinculada con la Iglesia Católica y que vende pues documentos, ¿no? Que aseguraban el perdón de tu alma, la salvación de tu espíritu y la llegada al paraíso. Y había gente inocente que, ¿no?, que compraba esos documentos, así como actualmente hay gente inocente que les dicen, ¿no?, sus pastores, oye, dame dinero porque Dios así lo manda, así lo indica, y la gente suelta su dinero. Tú dices, ¿cómo es posible que compraran documentos?
con la certeza de que se iban a ir al paraíso. Qué tontos, qué estúpidos. Pero en la actualidad todavía esto existe, ¿no? ¿Ya? Con las famosas donaciones, ¿no? Claro, con los famosos diezmos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces el bulero representa esa corrupción de la iglesia, ¿no? El negocio de la fe representa el bulero, pues, ¿no? Muy bien. Un negocio que hasta el día de hoy persiste, ¿no? En muchas sectas religiosas. Muy bien. Lázaro, eso sí, ya no se queja del bulero, porque con él sí comía bien, sí bebía bien. Pero no da detalles de por qué decide abandonar al bulero. Recuerda que esta novela no tiene una sólida unidad argumental. Algunos capítulos parecen no estar bien terminados porque no nos da todos los detalles para enganchar un capítulo con el siguiente. Parecen capítulos sueltos, ¿no? Por eso la falta de solidez en la unidad argumental. ¿Ya? Muy bien. Ya en el sexto tratado nos menciona que estuvo apenas un poco de tiempo con un maestro pintor con quien se aburrió rápidamente y luego pasó a estar con el capellán. Con el capellán indica que estuvo 4 años, ¿ya? Y que ya era pues un mozuelo, o sea, ya era un jovencito cuando entró a trabajar con el capellán. O sea, podría tener ya unos 18, 19 años cuando entra a trabajar con el capellán, ¿ya? Y va a estar 4 años trabajando con el capellán. El capellán le dio un asno, o sea, un burro, le dio 4 tinajas, ¿ya? 4 cántaros, y le dijo, con esos cántaros vas a llenarlos de agua y lo vas a vender a la gente del pueblo. Porque la gente del pueblo anda con mucha prisa y no tiene tiempo para ir al pozo y traer agua, así que tú les vas a vender agua. Y si durante el día reúnes 30 maravedíes, ya eso es para mí. Como les decía, ¿no? El capellán lo va a contratar a Lázaro para que sea pues su aguador, ¿no? Su vendedor de agua. De lunes a viernes, si lograba reunir 30 maravedíes, que era pues la moneda, ¿no? De cambio de aquel entonces, ¿ya? Quedaba pues toda esa cantidad en manos del capellán. Si obtenía más de ello, ya pues quedaba para los bolsillos de Lázaro, ¿ya? Pero eran pocas las ocasiones donde lograba superar los 30 maravedíes. Pero eso sí, lo que vendía el sábado era para él. Si se dan cuenta, prácticamente toda la ganancia quedaba pues en manos del capellán, ¿no? Lázaro, después de 4 años, ¿no? De trabajar bajo la tutela del capellán, logró comprar con el dinero reunido una capa, en mal estado, pero capa al fin y al cabo, espada sin filo, de segunda mano, igual que las botas. Y dijo, yo ya no estoy en condiciones con esta capa, con esta espada, con estas botas, de estar vendiendo pues agua, ¿no? Entonces Lázaro empieza a darse cuenta de la importancia de la imagen que uno proyecta, ¿no? Hacia los demás y busca obtener pues un trabajo más digno, más de mayor nivel, ¿no? Y por eso renuncia al trabajo de aguador. Y empezó a trabajar al servicio de un alguacil. ¿Qué tenía que hacer Lázaro con el alguacil? Perseguir a los malhechores, a los ladrones, pues, ¿no? A los malos, a los choros, a los chorizos. Sin embargo, eh, los delincuentes le hicieron pasar una mala experiencia al alguacil y a Lázaro. Lo agarraron a palos al alguacil. Y se supone que Lázaro tenía que ayudar pues a su amo, pero recuerda que Lázaro es un antihéroe, ¿no? Si es mejor digan que aquí corrí, que aquí morí. Así que Lázaro, patitas, ¿para qué te quiero? Y escapó. Como se dan cuenta, la acción de Lázaro no es heroica, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso un antihéroe también. ¿Ya? Bien. Y luego empezó a trabajar como pregonero de un arcipreste. El arcipreste, ¿no? Que es el cura más antiguo de una jurisdicción, de una capilla, de una jurisdicción, ¿no? Eclesiástica o católica, ¿ya? Lo contrata Lázaro. Incluso le da una casita al lado de su capilla, le permite casarse con su empleada y le da pues un sueldo superior al que había estado ganando hasta ese momento. O sea, Lázaro está en la parte más elevada, ¿no? De su situación. Nunca había estado tan bien como se encontraba en ese momento, ¿ya? Tenía casa, nunca había tenido casa, ¿ya? Tenía esposa, nunca había tenido pues una pareja, ¿ya? Y tenía un trabajo, ¿no? O sea, ya no tenía que estar mendigando, tenía un trabajo, sabía ganar su dinero pues dignamente, ¿no? Gracias a su trabajo, ¿ya? Tenía de qué vivir, un trabajo, tenía dónde vivir, una casa, y tenía con quién vivir, una esposa, ¿ya? Pero pronto empezaron a atormentarlo los vecinos de Toledo cuando le decían, oye, pregonero cachudo, cornudo, tantas veces le dijeron
cornudo, cachudo a Lázaro, que Lázaro pues llegaba a su casa temprano y qué mala cena pasaban, porque su esposa no llegaba hasta muy, muy tarde, muy, muy tarde. Y cansado de las habladurías, porque las habladurías daban a entender que su esposa pues se quedaba con el arcipreste, ¿no? Así que decidió hablar con el amo y un día pues el amo habló delante de los dos, dice Lázaro, recuerda que él está escribiendo sus vivencias para que vuestra merced lo sepa, ¿no? Y el amo, pues, ¿no? El arcipreste le dijo a Lázaro y también a la esposa que Lázaro no debía creer, que no debía creer en aquellas habladurías, ¿no? Que la gente muchas veces habla por envidia, ¿no? Y Lázaro dice, sí, tiene razón, mi amo, usted tiene razón, yo no debo dar crédito en esas palabras, ¿no? Que en nada me suman, al contrario, ¿no? Me causan problemas, no debo creer en esas cosas. Y mi mujer, pues, es la más fiel, la más sincera, ¿no? Es tan pura como las puertas de Toledo, dice Lázaro. Cuando él anteriormente había referido que en las puertas de Toledo había puro delincuente, pura mujerzuela, ¿no? Es como si alguien dijera, yo soy más derecho que una cola de chancho, ¿no? Claro, yo soy más derecho que cola de chancho. Ahí está la ironía, pues, ¿no? Entonces, Lázaro con mucha ironía defiende a su mujer, defiende a su esposa, la defiende de la boca para afuera, ¿ya? No la defiende convencido de que sea inocente, ¿ya? Ahora, ¿qué es el pecado de Lázaro? A ver, como ustedes pueden darse cuenta, la mujer de Lázaro, si se ha casado con Lázaro, con el apoyo de la arcipreste, porque el cura no debe tener pareja, pues, ¿no? El cura no debe tener pareja. Así que el cura, este arcipreste, buscó un hombre para que ante los ojos del pueblo, ante los ojos de la sociedad, apareciera como el esposo. Pero cuando el esposo estaba ocupado, ¿no? Recorriendo las calles, ofreciendo los vinos del arcipreste, pues el arcipreste y su antigua empleada, ¿no? Van a mantener pues esa relación de amantes, ¿no? Por eso la gente le decía Lázaro cornudo, cachudo, ¿no? Al final Lázaro entiende por qué lo han contratado, ¿no? Lázaro comprende su posición de pantalla, pues, ¿no? Y sabe que si hace caso a aquellas habladurías, lo va a perder todo, ¿ya? Gracias a quien tiene casa, al amo. Gracias a quien tiene sueldo, al amo. Gracias a quien tiene esposa, al amo. Si cree en esas habladurías, tendría que separarse de su esposa. Y eso implicaría perderlo todo. Así que Lázaro defiende a su esposa, ya sabemos que de la boca para afuera, así como los políticos dicen, yo no soy corrupto, y todos sabemos que sí lo es, ¿ya? Pero se busca, ¿no? La manera de limpiar su imagen para que al menos alguien le crea, ¿no? Limpiar su imagen. Lázaro busca limpiar su imagen y defender su honra, pues yo no soy cachudo, dice, yo no soy cornudo, yo creo en mi esposa. Y si alguien me quiere traer problemas o discusiones con mi esposa, pues no lo tomaré como amigo, ¿no? Y será posible que me mate incluso con él, ¿ya? O sea que me batiré a duelo, ¿no? Entonces Lázaro defiende a su esposa para defender su imagen, ¿ya? Mantener su casa, mantener su trabajo, mantener su dinero y no volver a la calle sin nada, ¿ya? Por eso el tema es la honra y la pobreza. Lázaro defiende, ¿no? Limpia su honra, ¿ya? Para no volver a la calle, para no volver a la miseria, ¿ya? ¿Cuál es el pecado de Lázaro? No ser ya más un pícaro. Ese es el pecado de Lázaro, apartarse de la vida picaresca. Lázaro ya no quiere volver a la calle, ya no quiere volver a mendigar y sigue formando parte de la sociedad. ¿Ya? En eso consiste el pecado de Lázaro. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Piero? Sí, muy bien, Piero. Aunque Piero todavía no responde. Ya respondió Piero, ya. Muy bien, ya. Bien, chicos, ahora sí pasamos a la resolución de las preguntas. ¿Ya? A ver, con respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas sobre el siglo de oro español, ¿no? Aunque una gran parte de historiadores y críticos literarios prefiere la expresión edad de oro porque siglo de oro me hace pensar en 100 años. Y ya nos hemos dado cuenta que esta época de esplendor se inicia aproximadamente en 1492 y termina pues en 1681 con la muerte del último gran escritor de la Edad de Oro, que fue Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Bien, el denominado siglo o edad de oro es la etapa de esplendor cultural y religioso. Falso, pues, ¿no? Cultural y artístico, ¿no? No religioso. Va desde el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XVII. Perdón, ahí dice 18, ¿no? Claro, es hasta el siglo XVII, pues, ¿no?
1681, siglo XVII. Falsa también, ¿no? Falsa, muy bien, nunca faltan las falsas. En este lapso se produjeron hechos culturales trascendentales, como la publicación de la primera gramática casina. Ya, eso es verdadero. ¿Ya? Además se difundió el renacimiento. Claro, muy bien. Dedo duro. Muy bien, chicos. Dedo duro. Excelente. Dedazo. Dale U. Muy bien. A cabo de 3 semanas, ¿no? Muy bien, que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran, y por ocultar su gran mezquindad decíame, mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Y esto es irónico porque comía más que cualquiera. Pero el acerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios, o sea, ¿no? En velatorios, que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces, si era porque en estos comíamos bien y me hartaban. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor no que le echase salvación, como se suele decir, más que se llevase de aquí este mundo. Es decir, que la gente se siga muriendo para que haya más mortuorios, más velorios y así yo pudiese comer, dice Lázaro, ¿no? Porque solo en los velorios comía bien. Y cuando alguno de estos se escapaba, Dios me lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo. O sea, cuando un enfermo se salvaba, Lázaro decía, pucha, no hay velorio, o sea, no voy a comer. Y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. O sea, él prefería que los enfermos se mueran porque iba a haber velorio, bueno. Y si había velorio, iba a haber comida, dice Lázaro. Bien. Presenta al pícaro considerado como un antihéroe. Ya, muy bien, verdadero. Está buscando subsistir, pues, ¿no? Muy bien. Utiliza un lenguaje cargado de ornamentos, no, un lenguaje muy sencillo, pues, ¿no? Ya, emplea un tono autobiográfico también verdadero. Se centra en retratar y criticar a la clase alta española. No, más bien habla de la clase media y popular, ¿no? Muy bien, la clave la C. Muy bien. Chau City, muy bien, Chau City. La 6, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. A ver, con respecto al fragmento citado de la vida de Lazario, o sea, el fragmento anterior, ¿no? Claro, el pícaro antepone el bienestar del otro al propio, o sea, no, pues, al contrario, el pícaro pone su bienestar propio antes que el de los demás. Cuando dice el pícaro antepone el bienestar del otro, o sea, está pensando primero en el otro. No, Lázaro está pensando en sí mismo, ¿sí o no? Claro, se critica, ¿no? Claro, ¿no? Se critica severamente la tacañería del clérigo, ¿no? Claro, el clérigo es un tacaño, pues, ¿no? Muy bien. Claro, y Lázaro ya era un antihéroe antes del clero, ¿ah? Claro, muy bien. Se critica, pues, al clérigo tacaño, ¿no? Muy bien. La B de bestia. 7. A ver. Barça, muy bien. Se da cuenta de la astucia que lo ayudará a sobrevivir. Por eso el ciego le dice, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él, ¿no? Y sucede lo que les conté, ¿no? Cómo le pega el ciego, ¿no? Y luego, pues, necio le dice, ¿no? Aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, o sea, tienes que ser más astuto que el diablo. Y rió mucho la burla, ¿no? Muy bien. Dije entre mí, ¿verdad? Dice este, que me cumple avivar el ojo, o sea, despertar, ser más astuto, ¿no? Pues solo estoy en este mundo y pensar cómo me sepa valer, ¿no? Claro, Lázaro se da cuenta que la astucia lo ayudará a poder subsistir. Muy bien. La 8. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó el sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. O sea, Lázaro a sus 23 años todavía le faltaban algunos dientes por la golpiza que recibió siendo niño de parte del ciego, ¿no? Muy bien. La clave sería, existe un ambiente de violencia en la novela. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Ya? Hemos llegado pues ya al final de la clase. Ha sido, Ansu Fati, ha sido un placer dirigirme a ustedes, ¿ya? Ya recuperé mi lugar de origen. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Espero que haya sido del agrado de ustedes la clase de hoy, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos hasta el próximo sábado, ¿ya?
Chao, Sofía, chao, José, ¿no? Chao a cada uno de los que se han tomado su tiempo para participar de esta clase. Chao, chicos, cuídense mucho, nos vemos.